Bienvenidos todos a los meetups virtuales de GoHub, que ahora son online, desde que no nos es posible vernos, encontrarnos físicamente en alguno de nuestros espacios en Valencia, en Sevilla o en Barcelona. En GoHub invertimos en Tech for Good, tecnologías para el bien, y creemos firmemente que a pesar de la crisis tan arrolladora y tan tremenda que estamos viviendo, pues de aquí también podemos sacar cosas buenas y podemos obtener oportunidades que se conviertan en nuevas oportunidades y nuevas líneas de negocio. La transformación digital ya no es una opción y tanto la sociedad como las empresas y las administraciones públicas van a tener que invertir sí o sí en optimizar costes, en automatizar procesos y en innovar en productos. Nos están escuchando seguro muchos emprendedores. Esperamos que con estas charlas que mantenemos semanalmente hablando sobre tecnología y el nuevo mundo que viene, pues se encienda alguna luz y escuchen algo interesante que les pueda ayudar en este camino tan nuevo y tan novedoso que se nos plantea a todos. Esta semana nos toca hablar de 5G. Hoy lo hacemos de la mano de Intel. Mañana tendremos un nuevo encuentro hablando de 5G, en particular centrado en el sector de la automoción. Tendremos expertos tanto de startups como de la universidad y también del sector industrial. Nos acompañará un responsable de 5G dentro de la automoción conectada dentro del grupo Renault. Os invito también a apuntaros si os interesa este tema. Pero hoy en particular, de la mano de Intel, vamos a explorar nuevas aplicaciones del 5G en otros ámbitos y nuevos productos que se pueden impulsar gracias a la tecnología 5G y también de la mano de la inteligencia artificial. Saludamos ya a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, a Mario Uritica, es director de desarrollo de negocio para 5G y Edge para EMEA y se encarga de acelerar la introducción de casos de uso de 5G en las empresas. En segundo lugar, nos hablará Jorge Sentís, es Technical Account Manager de 5G para EMEA. Trabaja para ayudar a las compañías a aprovechar todo el valor de la tecnología 5G, con especial énfasis en el ROI obtenido y las ventajas que pueden aportar. Y por último, Peter Bass, que actualmente trabaja como Account Manager para proveedores de software independientes en el Intel AI Builder Program, un ecosistema de empresas con soluciones de inteligencia artificial, y que hoy viene a hablarnos del programa de Intel de Partner orientado a startups. Bienvenidos a los tres. Voy a ir dando paso a cada uno. Si os parece bien, todas las preguntas que os puedan surgir como participantes las podéis ir haciendo en el apartado de QA y al final de todas las intervenciones tendremos un ratito para que podamos trasladárselas a los ponentes. Bueno, empezamos con Mario, que va a hablarnos en primer lugar de la visión y la estrategia de Intel sobre la innovación en estas tecnologías tan disruptivas. Así que, Mario, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Gracias por la oportunidad también de hablar en este foro y con tantos participantes como tenemos ahora. Pues sí, voy a empezar también a compartir la presentación que teníamos preparada. Espero que ya la estéis viendo, la presentación también. Y pues sí, entonces nuestro interés desde Intel es encontrar empresas como muchas de las vuestras que estén trabajando en innovación habilitada, digamos, por las tecnologías de las que vamos a hablar hoy, como la inteligencia artificial, el edge computing, el 5G, y que puedan colaborar con nosotros para traer soluciones innovadoras a muchos clientes finales en diferentes verticales, como algunas de las que comentabas en el sector de Industria 4.0 y muchas más en las que seguimos trabajando. Bueno, entonces voy a empezar con esta parte de la presentación. Bueno, primero, espero que casi todos vosotros conozcáis a Intel. Me imagino que muchos de vosotros probablemente veis la marca de Intel cuando abrís vuestros ordenadores en la mañana. Ojalá sea así, si no hay una alta probabilidad de que así sea. Y como veis aquí, pues muchos de vosotros nos conoceréis por esa parte de lo que hacemos, ¿no? Aparte de los PCs que utilizáis en vuestro día a día.
Pero Intel es una compañía que está recorriendo un largo camino desde estos inicios en el mundo del PC, y nuestra estrategia actual se basa en los datos, ¿no? Por eso, primero éramos una compañía de PCs, luego éramos una compañía enfocada también en todo el mundo del data center y todos los servidores y todo el hardware que puede haber en el data center. Y ahora decimos que somos una compañía con foco en los datos, ¿no? Data centric. Porque pensamos que la gran cantidad de datos que se generan y se van a generar, por ejemplo, con nuevas tecnologías como 5G, presentan una oportunidad gigantesca de crear valor en muchos entornos. Entonces, ese es nuestro nuevo foco desde Intel. Y con ese foco de estrategia, tenemos unas áreas de crecimiento claves que hemos identificado, que las ponemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Una de las áreas claves es todo lo que son vehículos, pero en general cualquier tipo de máquina autónoma, y sobre todo aquí destacamos la parte de vehículos autónomos. Hace unos años Intel compró una compañía líder en su sector que se llama Mobileye, que hace sistemas de coche autónomo, y hace en el camino hacia el coche completamente autónomo también hace sistemas que ayudan a la conducción, ¿no? Se conoce como ADAS. La otra gran área de crecimiento para Intel y es uno de los temas principales que queremos hablar hoy, son las redes 5G. Y aquí de esto pues vamos a hablar en mucho más detalle, pero bueno, básicamente pensamos que las redes 5G son claves para poder generar más datos de lo que venimos hablando, ¿no? Y diferentes tipos de datos, como el vídeo de alta calidad, y bueno, hablaremos mucho en la presentación de hoy sobre el tema. Luego, otra área clave de crecimiento es la inteligencia artificial, y esta parte también hablará Jorge en su presentación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la analítica de vídeo y la analítica de imágenes. Ahí tenemos una propuesta muy fuerte. Y Intel sigue invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, tanto de manera orgánica, con nuestro propio equipo de desarrollo, que otra cosa que probablemente no es muy conocida de Intel es que dentro de nuestra plantilla tenemos más de 15.000 personas dedicadas al desarrollo de software, porque es cierto que somos una compañía de hardware, pero también hacemos mucho software que habilita o que, digamos, mejora, optimiza el performance de nuestro hardware en diferentes entornos. Y finalmente, lo que en esta slide llamamos Virtual Worlds, entonces todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que tiene que ver con Immersive Media. En esa área también trabajamos mucho. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado una compañía que se llama Intel Sports, pero seguro que sí habéis visto algunas de estas repeticiones en los partidos de fútbol, que muestran unas repeticiones en 3D de diferentes jugadas clave durante el partido. Pues bueno, esa compañía está dentro del grupo de Intel. Y bueno, el foco en estas áreas de crecimiento es lo que nos permite tener este tipo de resultados, y a pesar de que somos una compañía que, como pone aquí, tenemos más de 50 años, podemos seguir teniendo estas tasas de crecimiento, y una compañía tan grande, bueno, estos son nuestros revenues, son más de 72 billones de dólares en el 2019. Con todas esas áreas de crecimiento podemos seguir permitirnos tasas de crecimiento anual del 19% y tal, ¿no? Que claramente reflejan que hay un foco en el crecimiento y en la innovación. Estos son un poco de los datos de Intel. Somos una compañía de 100.000 empleados. Lo que comentábamos, tenemos una gran inversión en investigación y desarrollo y en mergers and acquisitions. Os comentaba un par de empresas que hemos adquirido el año pasado, por ejemplo, Habana. Y bueno, y también generamos bastante cash. Digamos, es una compañía bastante sólida en ese sentido. Y bueno, yo creo que esto era solo una pequeña introducción a Intel, y luego ya seguimos con la siguiente parte de la presentación. Muy bien. Pues, Mario, muchas gracias. Sí, ahora, Jorge, nos vas a hablar, el siguiente que nos va a
hablar sobre inteligencia artificial y Visual Analytics desde el punto de vista de Intel. Jorge, cuando quieras. Vale, ¿me confirmáis que ya estáis viendo mi pantalla todos? Pues creo que sí, sí. Estoy compartiendo contenido. Vale, perfecto. Bueno, yo os voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Normalmente enfocamos este discurso, esta parte de la exposición hacia nuestros productos de hardware y software o nuestras soluciones de como la comunidad que tenemos de desarrollo, etcétera. Parte de lo que contó Mario antes. Pero debido, sobre todo, al tipo de audiencia que tenemos aquí y al público, hemos querido darle un enfoque un poco más amplio y ponernos desde el punto de vista como si tratásemos de crear una empresa o fuésemos dueños de una de ellas. ¿Cuáles serían las cosas que veríamos a la hora de desplegarlo? Y para ello lo hemos dividido en tres partes. La primera es el business imperative, es decir, ¿por qué necesitamos invertir ahora en inteligencia artificial? ¿Por qué es importante para nosotros desplegarlo y para nuestras empresas? La segunda sería el journey, o lo que es el camino que necesitamos andar desde que decidimos invertir o desplegar inteligencia artificial hasta que conseguimos escalar esa solución. Y en esta os podríamos ayudar en todas las fases. Es algo que iremos contando sobre la presentación, pero nosotros no solo hacemos hardware, habilitamos el ecosistema para que esto pueda ejecutarse. Y por último, la última parte que sería inteligencia artificial en Intel, es decir, nuestro hardware, software, servicios, comunidad, etcétera. Pero esta última parte la iré introduciendo a medida que vaya avanzando también. Empezamos un poco con la parte de negocio. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, a día de hoy, inteligencia artificial está presente en casi todas las industrias. Lo veamos o no, sea visible para nosotros o no sea visible, está ahí y está funcionando. Y es realmente importante darle el valor que se merece, ¿no? Aquí tenéis 10 de los trending del año pasado de las industrias en que más ha afectado la inteligencia artificial. Tendríamos ejemplos para todos de ellos, pero bueno, por no abarcarlos todos debido al tiempo, podríamos hablar de energía, como la parte de Smart Grid, como la predicción de consumo, demanda de energía afecta al manejo y al transporte de esta energía en las redes, a la parte de gobierno, ¿no? Cómo se trabaja mucho en la predicción de criminalismo o en la parte de Smart Cities, por ejemplo, algo que se habla mucho de ello. La parte de finanzas, detección de fraude o predicción de stocks, de variables de acciones, etcétera, de mercado, se aplica ahí inteligencia artificial. Para la parte de health, y estos días nos aplica más que nunca, seguro que todos habéis visto en las noticias hablar de empresas que están trabajando en la vacuna del virus, del COVID del que estamos pasando ahora mismo, o empresas que tratan de predecirlo, detectarlo de alguna manera. Todo esto está basado en inteligencia artificial, en modelos de inteligencia artificial. Luego, si nos vamos a la industria, es algo realmente key, es algo que está demandando mucho esta tecnología. Automatización de la industria o aplicado a robots colaborativos o robots con inteligencia artificial aplicada a visión. Por eso es uno de los topics que tenemos para más adelante. Y desde ahí a un montón de ellos, hasta ir a la parte de transporte en la cual los coches son autónomos y pueden conducirse de manera autónoma sin presencia de las personas. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué hablamos de ello tan importante ahora? Y bueno, y esto no es ahora, esto ya fue hace tiempo, ya viene siendo importante desde hace unos cuantos años, pero cada año es más importante y ahora es más todavía. La principal razón es la cantidad de datos disponibles, la cantidad de datos que nos aportan valor y conocimiento. Y eso tenéis unos reflejos ahí en las tablas de la izquierda. Por ejemplo, un usuario medio de Internet consume 25 gigas de datos al mes. Pero un coche, un Smart Car, un coche conectado puede generar 50 gigas al día. Y si nos vamos a un avión, puede generar 40 teras al día. Es una cantidad de datos enorme que nos proporcionan un valor realmente grande que puede aplicarse a nuestro negocio, a nuestro business, a nuestro management, operación, etcétera, y a ayudar a trabajar en nuestra seguridad, en la parte de safety. Claro que para extraer toda esta información necesitamos herramientas, necesitamos técnicas, tecnología. En este caso, inteligencia artificial, que es el topic de esta conversación, ¿verdad? He puesto un poco también de analytics ahí, porque los datos también se tratan de forma de analytics, pero bueno, esto es algo que todos conocemos un poco más, que pueden ser pues, medidas estadísticas, histogramas, queries, etcétera. Y quería dar un ejemplo de la diferencia. Y para explicarlo eso, lo mejor con un caso, ¿verdad? Imaginaros en una factoría, en una fábrica. Vosotros veis dónde aplicar inteligencia artificial y dónde analytics. Si trabajamos, por ejemplo, en el stock, ¿en cuánto necesitamos producir de un objeto para tenerlo en stock y que la demanda supla, o sea, y que el objeto supla la demanda? Esto lo haríamos básicamente con Analytics. Iríamos a histogramas, iríamos a cuánto se ha comprado el mes pasado, cuánto se ha comprado el año pasado, 5 años en las mismas épocas, etcétera. Y la previsión sería algo bastante fiable, muy fiable. Se podría hacer. Pero si vamos a un robot y tratamos de darle visión, tratamos que ese robot, por ejemplo, detecte imperfecciones en piezas,
Y si os pongo el ejemplo, un ala de un avión, una pequeña imperfección en la creación de un ala de un avión puede suponer que no se pueda ensamblar y se tenga que tirar un montón de trabajo y dinero fuera. Eso, la única manera de hacerlo es con un avión. El proceso manual inspección por personas requiere muchísimo tiempo, dinero y es muy complejo. Y luego, por último, la parte de los datos. Todos hablamos de inteligencia artificial, pero el input de inteligencia artificial, el fuel de ellos son los datos. Necesitamos tener un montón de datos que los generamos, pero debemos de darle el formato correcto para que esto entre. Si no, los resultados podrían ser erróneos. Y hay una labor enorme en la de procesamiento de datos. Por supuesto, también en esa parte Intel podría ayudaros. Vamos un poco a la jornada, al camino. Nosotros lo hemos dividido en 4 partes. Las 4 partes desde el punto de vista de que yo, como empresario o como dueño de una empresa, intento desplegar inteligencia artificial. Y es lo que llevamos un poco el data pipeline. Y pasamos por 4 fases. La primera es el discovery. ¿Dónde puedo aplicar inteligencia artificial que me va a suponer un mayor valor? La siguiente son los datos, que la que vamos a acabar de hablar hace un segundo. ¿Qué datos necesito? ¿Cómo tienen que estar guardados? Etcétera. Eso es realmente importante. La segunda, el desarrollo. La tercera, el desarrollo. ¿Qué hardware tengo? Necesito tener más infraestructura. ¿Dónde hago la computación de los algoritmos de inteligencia artificial? Esto es muy importante a tener en cuenta y, por supuesto, Intel tiene soluciones para esta parte. Y la última, la escalabilidad. ¿Dónde lo despliego? ¿Dónde lo voy a poner? ¿En qué partes de mi red o mi infraestructura? Entonces, por darle un poco más de foco, inicialmente, si yo me planteo dónde despliego inteligencia artificial, la principal razón o el principal campo donde hacerlo sería en mi core business. Es aplicar inteligencia artificial a aquello que supone un mayor impacto en mi día a día. Este sería el target inicial que tendríamos. Obviamente, luego, a partir de ahí, cualquier análisis posterior o aplicación posterior sería válida, pero en la inicial, para rentabilizar esto, sería en mi core business. Y esto es algo que las comunidades de Intel nos pueden ayudar mucho a entender. La siguiente, la parte de los datos. Normalmente en empresas tenemos los datos distribuidos. Tenemos unos inputs de una base de datos, otros en otra, y son generados por personas diferentes o máquinas diferentes. Y muchos de ellos están duplicados, muchos de ellos tienen hasta errores. Hay que hacer muchísimo trabajo de gestión del data management para tener todo consolidado y que sea el input para que los algoritmos de inteligencia artificial funcionen correctamente. En esta parte también tenemos soluciones de software que pueden ayudarnos a llevarlo a cabo. La siguiente son los recursos. ¿Dónde voy a desplegar esto? ¿Dónde voy a desplegar inteligencia artificial? ¿Tengo una infraestructura de computación que pueda soportarlo? ¿Voy a necesitar invertir en algo más? Y aquí es donde Intel todavía tiene más sentido, ¿no? Porque nuestras CPUs, por suerte, están presentes en casi todos los data centers del mundo. Y desde hace años somos líderes en la parte de inteligencia artificial. Por eso hemos incluido conjuntos de instrucciones dentro de estas CPUs en las anteriores generaciones ya, con que nos permiten acelerar mucho las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Y esto es que se ejecuten de manera más eficiente, consumiendo menos recursos y permitiendo que otras aplicaciones corran en ese hardware también. Y esto es realmente muy importante cuando intentamos invertir en este desarrollo. Y luego, por otro lado, tenemos aceleración. Tenemos un portfolio de productos muy grande en el que tenemos hardware adicional para compensar nuestra falta de hardware, si la tuviésemos, en nuestra arquitectura de comunicaciones. Entonces, ahí podríamos buscar soluciones alternativas como unos chipset Movidius que van en cámaras, por ejemplo, otros aceleradores basados en FPGAs que van en los propios servidores y que pueden dar una potencia adicional a lo que necesitamos y pudiendo llegar a desplegar un caso con muy bajo coste. Y finalmente, la escalabilidad. ¿A dónde voy a llevar este modelo entrenado? ¿Dónde voy a hacer inferencia? ¿Dónde necesito que me aporte los datos? Podemos hablar de un caso típico, ¿no? En el que, por ejemplo, tenemos unas cámaras de visión que reconocen matrículas de los coches, ya sean autopistas, ya sea entrada de centros comerciales, parking, etcétera. La idea de que esas cámaras que posiblemente tengan una calidad determinada, igual algunas llegan a HD, otras en el futuro 4K, envíen todo ese vídeo hacia el Edge o el cloud, a veces es un problema importante. Entonces, la mejor idea es procesarlo allí, es decirle a la cámara que nos envíe la información que necesitamos y no todo ese chorro de información de vídeo. Y eso lo hacemos con unos procesadores pequeñitos que se llaman Movidius, que son muy pequeñitos y que pueden ir en la cámara y pueden dar soporte a varias de ellas. Y como ejemplo podrían, por ejemplo, detectar una matrícula y enviarnos a esta hora esta matrícula ha pasado, en vez de tener una cantidad de vídeo continua que nos llega hasta allí. El resultado sería el mismo y sería de una manera más eficiente.
Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, y empezamos por el despliegue, por la escalabilidad. Hardware. Tenemos hardware adaptado para cualquier tipo de situación, ya sea en la cámara de la que hablamos, ya sea en el Edge, ya sea en el cloud, en el data center. Tenemos las soluciones idóneas para elegir ese hardware y que sea el más eficiente en consumos de potencia y en ejecución. Pero luego, para la parte de los datos y el desarrollo, ¿cómo hacemos esa parte? ¿Qué problemas nos encontramos? Como comentó Mario, tenemos muchos desarrolladores de software y hemos trabajado mucho en software libre. Tenemos software disponible que pueda ayudarnos en esto, en el manejo de los datos, en el data management, en crear modelos de inteligencia artificial, en hacer inferencia, en hacer machine learning, en todo ello. Nosotros trabajamos para que puedan las personas, las empresas o otros partners incluir estos nuevos casos de uso en su portfolio y para ello damos software y damos soporte, como por ejemplo en el caso de la comunidad que sale en la parte de Discovery aquí, en la que tenemos acceso a programas de partners, al iBuilders o al iIn Production, que luego os va a explicar Peter en detenimiento, pero que hablan de cómo podemos dar soporte a las ideas en generales y cómo podemos hacer entender que desde la comunidad y el software podemos ayudar para que los casos de uso salgan adelante y se ejecuten eficientemente en nuestro hardware con el menor costo para las empresas. Luego, muy rápido, el portfolio de hardware. Aquí lo podéis ver desde las CPUs de los Xeon o las Core i7 o i9 que podemos encontrarnos en nuestros ordenadores. Las GPUs que tenemos hasta ahora. Por cierto, va a salir una nueva GPU dentro de poco, con mucha más potencia. Las FPGAs que requieren, que es la parte de aceleración, o la parte de Movidius, que es el chipset que os decía para las cámaras. Tenemos un portfolio de hardware que nos permite ejecutar inteligencia artificial de manera muy eficiente y a bajo costo. Y por debajo de eso tenemos soluciones de transferencia de datos, como son las tarjetas NIC, o de memoria, como son las Optane, que tenemos disponibles. Además de eso, bueno, os dejo una slide para que cuando lo recibáis los documentos podráis ir directamente. Es información que está disponible para todos y que os lleva a tools que podéis descargar y empezar a utilizar en cualquiera de vuestros proyectos, empresas, etcétera. Y esta es la parte de inteligencia artificial básica. Ahora queremos hablar un poco de lo que es la visión aplicada a la inteligencia artificial y la parte de Edge. La parte de meter el Edge aquí, como dijo Mario antes, es porque nosotros trabajamos mucho con 5G y viene muy de la mano la parte de Edge. Pero Edge es cualquier hardware, cualquier parte de computación que esté muy cerca de los datos que se generan, como idea general. Entonces, ahora mismo está muy demandado el conectar cámaras, el conectar vídeos, el analizar lo que está pasando, es algo que realmente es muy importante y hay muchos despliegues y vemos crecer mucho en el mercado en la parte de adopción de Edge y de visión analítica aplicada. Entonces, para que veáis un poco cómo es la industria ahora mismo en Smart Cities, en Financial Services, en la parte de industria pura, como los robots que os decía, se está aplicando Visual Analytics. Pero, por ejemplo, otro caso muy relacionado con lo que nos pasa hoy en día en la parte de salud. Seguro que habéis visto estos días empresas desarrollando parte de software para analizar si las personas llevan mascarillas, si están protegidas, y si llevan guantes, cuando se mueven o incluso si midiendo la distancia de seguridad entre todos ellos. Medidas que se están aplicando y que se van a aplicar posiblemente durante un tiempo largo. Todo esto se hace con Visual Analytics, se hace con Deep Learning e inferencia en el Edge. Otra parte más, esto es un poco describiros otra vez el hardware, donde iría situado en la parte de endpoint tendríamos la cámara con el Movidius, que es lo que os contaba antes, de esa cámara que puede detectarme las matrículas de los coches y enviarme la información solo que necesito. La parte de Edge tenemos soluciones desde Atom, Cores, i7, i9, la parte de Xeon y luego los aceleradores Movidius y las FPGAs de ARIA. Hablo mucho del Movidius porque creo que es interesante, es algo muy sencillo de empezar a desarrollar para empresas y lo tenemos disponibles en USBs con un Movidius que puedes pinchar a tu ordenador y empezar a desarrollar cosas y tenemos software para ello. Y también hay placas PCI y se puede añadir en arquitecturas de hardware, pero para el punto de vista de desarrollador es una oportunidad importante para empezar a trabajar en Visual Analytics. Por cierto, luego la parte de los servidores que tenemos Xeon, los Xeon Platinum realmente poderosos y con mucha potencia. Debajo de todo esto, como veis, tenemos la distribución de OpenVINO, nuestro toolkit, y es la última parte que quería contaros aquí. OpenVINO es un software libre, está disponible para todos vosotros, podéis descargarlo y utilizarlo, y es para hacer Deep Learning inferencia sobre imágenes y vídeo. ¿Vale? Este software te permite optimizar tu código, es decir, si tú en algún momento has desarrollado algo de modelos de inteligencia artificial y quieres llevarlos a otra plataforma,
OpenVINO te ayudaría a mejorar esos modelos y a optimizarlos para que los puedas incorporar y ejecutar sobre otro hardware. Es realmente bueno para esas partes y muy fácil de usar. Aparte de eso, tiene un performance muy alto y está muy optimizado para cualquier tipo de hardware. Y como último, que es algo que creemos que también ayuda mucho a la parte de desarrollo, es que tú puedes escribir el código y desplegarlo en cualquier tipo de hardware. Y esto tiene importancia porque normalmente cuando tú haces un código va más adaptado a tu hardware en el que se ejecuta, y si lo quieres mover a otro y quieres que sea igual de eficiente, tienes que cambiarlo, tienes que modificarlo, tienes que volver a trabajar sobre ello y así iteras e iteras todas las veces que pase. Sin embargo, con OpenVINO no es así. OpenVINO es completamente transparente de lo que hay debajo y está optimizado para cada hardware. Es decir, tú, al igual que importas tu código y te lo optimiza, él mismo puede optimizar el código que hayas escrito directamente sobre él para ejecutarlo sobre cualquiera de las plataformas de hardware que tenga por debajo. Completamente transparente para el usuario o el desarrollador. Y luego quería daros una visión de cómo poder empezar con esta herramienta, ya que como contábamos era software gratuito, podéis descargarlo y tenemos varias opciones aquí. Como veis es toda la cadena desde que te lo puedes instalar o Qualify. Qualify estamos siempre, lo podéis descargar directamente y hasta que realmente lo puedes probar. Tenemos foros, tenemos communities, tenemos parte de advisor, tenemos documentación extra. Podéis preguntar y se os responde directamente en estos foros. Y aparte de eso, os lo podéis descargar con todas sus actualizaciones y todos sus enhancements. Y además de todo esto, tiene modelos preentrenados. Tiene modelos preentrenados como cosas básicas que podemos pensar, como el reconocimiento facial, reconocimiento de matrículas y estos típicos casos de uso que igual es necesario echar a andar muy rápido para luego evolucionar. Todo esto viene ya y lo podéis empezar a usar. Además de eso, en esta parte también os hablará luego un poco Peter, pero tiene acceso al DevCloud. DevCloud es una plataforma web en la que de Intel en la que podemos subir nuestros modelos y se pueden ejecutar en distintos hardware de los que tengamos disponibles. Esto hace que tú puedes ver cómo deficiente es el pasar o el pensar de comprarte un Movidius a un Core o a una CPU Xeon y puedes verlo en base al performance que realmente tienes allí. Para acabar, os dejo una slide también en la que podéis ver casos de uso en los que hemos trabajado. En el Mundial del 2018 hemos conectado más de 9.000 cámaras a OpenVINO y hemos visto y analizado un montón de información, así como otros. Son todo white papers, os los podéis descargar y echarle un vistazo. Y para finalizar, esta parte de, digamos, la slide típica de OpenVINO en la que es la que te la puedes descargar, en la que tienes el enlace directo al toolkit actualizado, incluso el código QR para poder descargártelo si quieres. Nada más, esperemos que os sirva para poder empezar a trabajar en la parte de inteligencia artificial o Visual Analytics, porque realmente proveemos soluciones para que esto pueda hacerse sin tener que gastar nada de dinero y empezar a desarrollar para vuestros futuros actividades, negocios, etcétera. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Muy bien, gracias, Jorge. Muy interesante lo que comentas. Nosotros en el portfolio de GoHub colaboramos ya con algunas startups que están haciendo aplicaciones muy destacadas en este ámbito, ¿no? De inteligencia artificial y sobre todo de Visual Analytics. Y la verdad es que ahora se les abren muchas oportunidades nuevas, ¿no? que vienen como consecuencia del mundo que se nos viene encima, ¿no? Post-COVID. Eso es. Ahora nos crecen un poco, en cierto modo, las oportunidades. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora de nuevo Mario nos va a hablar esta vez de aplicaciones de 5G a empresas, a diferentes sectores y diferentes verticales. No sé si podéis compartir Vale, genial. Sí, espera. Peter, creo que estás tú compartiendo tu pantalla. Si me dejas compartir a mí. Ahí Vale, estamos. perfecto. Ahora, esta es. Ya, lo veis, ¿no? Sí, Venga, sí. genial, pues seguimos con la siguiente parte, ¿no? Vale, entonces como comentaba Jorge, pues sí, la parte de Edge y 5G está súper relacionada, porque como sabes, como es parte de la arquitectura 5G implica distribuir mucho más la red, ¿no? Mover parte de la red hacia el Edge, la parte de user plane y tal. Y entonces por eso vemos ese link tan directo entre 5G y Edge, ¿no?
Bueno, esto probablemente, como comentáis que habéis ya tenido varias charlas sobre 5G y que tendréis una mañana probablemente, bueno, esto os sonará bastante conocido, pero bueno, por si hay alguien en la audiencia que no tiene muy claro qué es 5G, bueno, pues 5G es la generación actual, iba a decir la siguiente generación, la generación actual de las redes móviles y sus mejoras comparadas con la generación anterior, el 4G, pues son en esas tres grandes líneas que tenemos aquí, ¿no? La idea es tener la capacidad de conectar muchos más dispositivos, personas, cosas, todo, a hacer esa conexión con velocidades mucho más altas y con mucho más bajas latencias. Y finalmente también es cierto que el 5G desde sus comienzos tuvo un foco muy especial en empresas y se entendió claramente en la definición del estándar que cada vez hay muchos tipos diferentes de dispositivos que se conectan a la red y que tienen unas necesidades de conectividad muy diferentes, ¿no? Entonces es un poco un overview de la tecnología, pero quizás lo que más nos interesa a todos aquí es cómo podemos hacer negocios e innovar utilizando el 5G como un habilitador, ¿no? Entonces, volviendo sobre los mismos tres puntos que comentamos, que son las mejoras del estándar comparado con las mejoras con el estándar anterior, vamos a ir uno a uno describiendo los casos de uso desde Intel vemos que habilita el 5G, ¿no? Entonces, si hablamos un poco del Enhanced Mobile Broadband, que aumenta las velocidades tanto en downlink como en uplink, pues vemos que con esto se habilitan nuevos casos de uso, y esto también hablé un poco al comienzo en la introducción, bueno, todas las experiencias de realidad aumentada, realidad virtual, realidad inmersiva, y aquí en Intel, por ejemplo, estamos trabajando en muchos casos de uso en cómo estas tecnologías cambian la forma en que colaboramos, súper relevante, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cómo cambiarán la forma de la educación, cómo cambiarán la forma en que vemos el entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, cómo aplicar estas tecnologías a eventos deportivos o diferentes ámbitos, ¿no? Luego también estas tecnologías en un entorno más empresarial, vemos que hay mucha demanda de estos casos de uso de tener un experto remoto que está dando soporte a una persona que puede estar on-site haciendo alguna tarea en una máquina, ¿no? Y mientras el experto remoto le indica qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Este también es un caso de uso muy típico en el que estamos trabajando. Y luego también todo lo que al principio hablábamos también de coches y máquinas autónomas. Siempre que se habla de coches y máquinas autónomas, también casi siempre hay que hablar de coches y máquinas teleoperadas, ¿no? Porque, digamos, en entornos industriales siempre se quiere tener una opción de tener un backup de si llega a pasar cualquier cosa con la máquina autónoma, tener la posibilidad de que un operario tome el control remoto de esa máquina o ese vehículo. Y para que eso se pueda hacer, pues la persona, el operario que está en remoto, tiene que tener una visión casi como si estuviera on site y pueda operar esa máquina. Por ejemplo, estamos viendo mucha demanda de teleoperar los cranes, las grúas que están en los puertos y otro tipo de vehículos. Si vamos a la segunda mejora que trae el estándar 5G, es de conectar muchos más dispositivos. Y bueno, aquí por supuesto, todo en el entorno de Smart Cities, hay mucha demanda para conectar todo lo que está en una ciudad, ¿no? Luego también en entornos industriales, por ejemplo, en oil and gas, ¿no? O en compañías eléctricas que tienen una red súper distribuida y muy grande, que tienen muchísimos activos, que tienen muchísimos dispositivos, pues hay una necesidad clara de conectar todos esos dispositivos y de generar datos y insights de todo esto, ¿no? Por ejemplo, para mantenimiento predictivo y otro tipo de aplicaciones. Y finalmente, la tercera mejora del estándar 5G es la parte de muy baja latencia y ultra reliability, ¿no? Entonces, esto es esencial, por ejemplo, de nuevo, por ejemplo, un dron autónomo que se esté utilizando para la inspección de unas redes eléctricas de alta tensión. Tenemos que garantizar que no pierde la conectividad por ninguna razón, ¿no? Si no sería súper peligroso
si este dron tiene cerca a una persona o tiene una línea de alta tensión, ¿no? No se puede permitir que se pierdan paquetes ni se pierda la conectividad, ¿no? Entonces, en este entorno, súper útil la Ultra Reliability. Y también, por ejemplo, en entornos industriales, hablamos de robots o el control de máquinas en tiempo real, es necesario la baja latencia. Y, por ejemplo, para eso estamos haciendo varios pilotos para validar que se soportan algunos protocolos industriales, por ejemplo, lo que se conoce como Time Sensitive Network sobre 5G. Bueno, esto es un poco un overview de muchas de las oportunidades que vemos en diferentes verticales para daros un poco ideas de dónde podríamos colaborar. Y luego, y esto también está relacionado con lo que estaba hablando Jorge antes, para cada uno de estos grandes categorías de casos de uso o de Intelligent Edge y en el IoT, pues hemos puesto aquí, no voy a entrar en detalle, pero solo para que lo veáis, qué hardware de Intel puede ser relevante, ¿no? Pues básicamente hay mucho hardware de Intel relevante y también software, como lo hablábamos, en cada uno de esos casos de uso. Analítica de vídeo, vehículos autónomos, máquinas autónomas, NVIDIA. Y luego en la parte de red también, y por eso nos interesa tanto el 5G como estrategia de compañía, en la parte de la red, tanto en las antenas, por ejemplo, si conocéis los proveedores más, algunos de los competidores más importantes en ese mercado, como Ericsson, Nokia, ZTE, muchos de estos proveedores en sus antenas, en sus diseños de sus antenas, tienen dentro hardware de Intel, ¿vale? En la parte de acceso radio y por supuesto en toda la parte del core de las redes, también a Intel, porque ese core de las redes se está virtualizando y gran parte se está migrando a arquitectura basada en Intel. Entonces, además de que desde el punto de negocio hay muchas oportunidades en diferentes verticales, hay mucho hardware y software de Intel que es muy relevante, tanto en los casos de uso como en las redes 5G. Y entonces, por ese interés que tiene Intel en el 5G, es donde nos encantaría cooperar con vosotros y esta es la forma en que trabajamos también con empresas finales en tres grandes fases, ¿no? Cómo habilitar nuevos casos de uso, cómo optimizar los casos de uso que hemos habilitado, ¿no? Casos de uso innovadores. Siempre hay que optimizarlos antes de pasar a la siguiente fase, que es una fase de escalada, ¿no? Estas son las formas en la que queremos cooperar con empresas y que también con innovadores como vosotros. Cómo descubrir, pensar juntos nuevos casos de uso y encontrar el ecosistema completo que lo habilita. Luego trabajar, Intel tiene mucho interés en trabajar en optimizar esos casos de uso, el performance de los casos de uso, optimizar el TCO de los casos de uso, es decir, los costes. Y finalmente, cuando se ha validado un caso de uso y se ha optimizado, también trabajamos con todo el ecosistema para escalar ese caso de uso a nivel global, ¿no? Y para eso tenemos varios programas. Peter va a hablar de varios de estos programas que tenemos en Intel. Y también somos parte de diferentes consorcios de innovación a nivel europeo, a nivel global. Somos parte de asociaciones que están viendo cómo utilizar el 5G en diferentes verticales, en el tema del coche autónomo, en la industria. Y todas esas son herramientas que utilizamos para seguir este camino desde que encontramos un nuevo caso de uso hasta que lo escalamos a nivel global. Por dar unos ejemplos rápidamente de partners, estos son unos partners que tenemos en nuestro Centro de Innovación 5G en Estocolmo. Por daros algunas ideas, ¿no? Pues tenemos partners que están trabajando en el mundo de los robots colaborativos. Básicamente son partners que toman un robot, pues un robot ya existente, añaden cámaras, se añaden sensores y en ese momento el robot se vuelve un robot, digamos, inteligente que puede aprender incluso de lo que le enseña un operario humano, le enseña una tarea que el robot la puede aprender. Y también puede colaborar con esos operarios, ¿no? Porque no es evidente, por temas de regulación y demás, no siempre puede estar, digamos, en la misma zona un robot y una persona. De hecho, hasta hace poco estaban separados por jaulas, de verdad, por temas de regulación, ¿no? Un segundo caso que estamos viendo mucho, y ya había hablado, vehículos teleoperados. Siempre que hay vehículos o máquinas autónomas es esencial tener la posibilidad de teleoperarlos. Bueno, ahí también tenemos muchos partners,
porque es un caso complejo, necesitas real time, necesitas mucha calidad en el vídeo. Y demás, y tenemos varios partners que están demostrando cómo se hace eso, ¿no? Este demo, ojalá la pudieseis ver, es bastante, además de que es muy útil, es bastante entretenida, porque básicamente te pones unas gafas de realidad virtual, estás aquí, tienes una silla de estas casi de gamer, y estás controlando este cochecito que se va moviendo por toda la sala, y la verdad funciona bastante bien. Es como los tiempos y las latencias realmente se pueden apreciar. Y por dar otro ejemplo, finalmente, de casos que tenemos en nuestro centro de innovación, este es un caso para Smart Cities, donde la idea es crear un entorno colaborativo con realidad aumentada para que la persona que está en el command center de una ciudad y está controlando una emergencia, ¿no?, pueda interactuar con diferentes cámaras en la ciudad, con drones en la ciudad, pueda ver qué está pasando en la emergencia desde un dron, o pueda también a la vez colaborar en tiempo real y en ese entorno virtual con otras personas que están en otras ciudades o incluso en otras partes del mundo. Es una aplicación del 5G a las Smart Cities. Bueno, este caso, como voy un poco corto de tiempo, no lo comentaré mucho, pero es un caso en el que estamos viendo muchísima demanda en todo el tema de robótica y AGVs, ¿no? Autonomous Guided Vehicles. En industria hay una gran demanda por este tipo de caso de uso, y con el 5G se puede mejorar la forma en que estos AGVs están funcionando, ¿no? Cambiar de sistemas de navegación basados en cintas magnéticas o en láser a cambiar a sistemas de navegación basadas en visión, en cámaras, y habilitadas también por muchas de las cosas que comentaba antes Jorge en la sesión de Visual Analytics. Y bueno, ya esta es mi última slide, y finalmente ese es, digamos, el valor que siempre que hablamos con empresas, ese es el valor que decimos que Intel aporta, es todo el conocimiento y expertise tecnológico, luego nuestro ecosistema de partners, y aquí esto va muy bien con la parte de Peter, para nosotros es de gran valor todo nuestro ecosistema de partners, por eso encantado de hablar con vosotros y que encontremos formas de que podáis integraros en ese ecosistema. Y finalmente el impacto en negocio, siempre que pensamos en un caso de uso 5G, desde el comienzo estamos viendo cuál puede ser el retorno a la inversión y qué justificaría el despliegue de ese caso de uso. Y con esto pues seguimos para la siguiente parte. Gracias. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias. También en GoHub tenemos startups muy interesantes en el ámbito de haciendo cosas en el ámbito de 5G. Mañana, de hecho, participa alguna de ellas en el meetup que tendremos también sobre movilidad y 5G. Bueno, y por último, Peter va a comentar sobre los programas que tiene Intel para startups y empresas y qué oportunidades ofrecen. Lo que sí te voy a pedir, Peter, es que seas puntual con el tiempo, porque tenemos algunas preguntas y sería bueno que pudiéramos haceroslas al final, ¿vale? Así que cuando quieras. Tú me vas diciendo, si me paso de tiempo, pues me dices, vale. Y ya está, ¿vale? Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como hemos comentado, voy a hablar un poco de los programas de partners que tiene Intel. Entonces, cuando hablamos de la comunidad de Intel AI, tenemos la parte que es de consultar. Entonces, obviamente tenemos expertos en muchas áreas, científicos de datos, en hardware, software, etc. Entonces, esto por una parte. Luego tenemos lo que son los partner programs. Los principales dos serían el programa donde trabajo yo, AI Builders, que es un programa enfocado de la nube hasta lo que es Device Edge, ¿no? Y luego AI in Production sería el otro, que es más orientado, digamos, a IoT, como dice ahí, de Edge Device. Bien, entonces, luego voy a hablar un poco más de AI Builders porque lo conozco mejor, pero AI in Production, si hay empresas que están muy orientadas, digamos, al Edge, pues esto sería muy bueno porque, por una parte, tenéis los expertos que pueden dar consejos sobre los casos de uso de Edge, la visión artificial, ¿no? Como comentó Jorge, habló un poco de OpenVINO. OpenVINO tiene una parte muy importante en lo que es AI in Production.
Obviamente en AI Builders también lo tocamos, pero quizás no tanto. Y luego el tercer área ahí sería lo que son los, y me tapa los vicios, lo que son Learn, AI Developer Program. Entonces esto es parte del Intel Developer Zone, que es para individuos, pero también empresas, y ellos pueden mirar los cursos, pueden descargar software, etcétera, como comentó también Mario, los diferentes tipos de software que tenemos. Entonces, esto también es muy útil para recibir información. Entonces, los enlaces están ahí. Paso al siguiente slide. Entonces, cuando hablamos de Builders Programs, hay tres. Empezamos con Intel Network Builders en 2013 y ya tiene más de 300 miembros. Son desarrolladores de software, pero también integradores de sistemas, OEMs, etcétera, etcétera. Luego está orientado en lo que es la red y la virtualización de la red. Luego Data Center Builders se enfoca más en almacenamiento, en seguridad, en lo que es la fábrica de la red, ¿no? Y por último, AI Builders, que es el programa más joven, digamos, se lanzó en mayo de 2018, pero ha crecido muy rápido. Y también tenemos un ecosistema con empresas de diferentes tipos, incluidos startups. Bien, pasando al siguiente slide. Cuando hablamos de los beneficios, y esto en realidad va un poco también por AI in Production, ¿no? Pero hablando específicamente por AI Builders, tenemos la parte de lo que es Tech Enablement, ¿vale? Queremos optimizar los miembros del programa. Entonces, les damos acceso a un Account Manager, yo por ejemplo, un equipo técnico, lo que sería el Tech Enablement, luego una nube optimizada, que es el Builders Construction Zone, que comentaré más abajo. Y ahí en el Construction Zone, que es completamente gratuito para miembros del programa, tenéis acceso a los últimos CPU Xeon, FPGAs y frameworks optimizados. Bien, entonces, y luego también Learning Resources que mencioné también con el AI Developer Program. Luego, una vez optimizado un miembro, pues pasamos al co-marketing y tengo un slide más abajo que habla sobre esto. Entonces hay varias oportunidades para, digamos, para hacer co-marketing de la solución. Matchmaking también. Tenemos clientes finales, ¿no? Enterprise, como se dice, que son también miembros del programa y siempre están buscando, digamos, soluciones para sus clientes o para ellos que están optimizados en Intel. Entonces, esto también es una oportunidad muy, muy interesante hacer este tipo de matchmaking. Y por último, lo que interesa a muchos startups es Intel Capital. Entonces, trabajamos mucho con el equipo de Intel Capital. Y ellos, dependiendo del tipo de perfil de empresa, etcétera, etcétera, pues también les puede interesar tener una conversación con los startups. Bien, pasando al siguiente, como mencioné, el Builders Construction Zone. Antes se llevaba, bueno, hay dos nubes. Antes se llamaba el DevCloud. El DevCloud sigue existiendo, ahora es para AI in Production. Y para AI Builders, Network Builders y Data Center Builders tenemos lo que es el Builders Construction Zone. Básicamente lo mismo, pero bueno, lo hemos separado para temas logísticas. Y ahí pues están los últimos procesadores, FPGAs, librerías optimizadas, etcétera, etcétera. Y es gratuito. Bien. Si un miembro no quiere usar nuestra nube, perfecto, pues si tienen acceso a AWS, Azure o Google Cloud, también todo lo que hablamos de los TPUs, Cascade Lake, las librerías optimizadas, todos estos están configurados, digamos, en los grandes nubes públicos, AWS, Azure, Google Cloud y otros. Entonces se puede instalar ahí.
Y esto sería el DevCloud. Entonces, aquí el DevCloud orientado al Edge AI in Production y sobre todo temas de OpenVINO, pues aquí se podría hacer, digamos, las pruebas, los benchmarks, ¿no? de los diferentes tipos de hardware que tenía Intel y llegar, digamos, a la mejor configuración de solución. Ahí, como veis, tiene CPU, FPGA, GPU, VPU, no voy a hablar de ellos porque ya Jorge lo comentó, pero esto es un recurso muy, muy útil. Bien, entonces, co-marketing, ¿qué hacemos? Una vez una solución está optimizada, pues por desgracia ahora no tanto demos, bueno, por lo menos en público, serían más bien demos de este tipo, virtuales, pero bueno, esto es algo que hemos hecho y queremos seguir haciendo una vez terminado todo esto, son demos y oportunidades de hablar, ¿no? No sé si os suena, pero teníamos el O'Reilly AI Conference, que es bastante importante a nivel mundial. También Intel Partner Connect. Estos son dos ejemplos. Luego hablamos de Tech Talks, Solution Briefs, White Papers, etcétera, etcétera. Todo esto, por cierto, lo cubre Intel. Entonces, no hay ningún coste en ninguno de nuestros programas, de hecho, para los partners. Y ahí veis los diferentes oportunidades que hay, ¿no? Blogs, podcasts, que es muy popular, vídeos, etcétera, etcétera. Bien. Y ya está. Entonces, si os interesa todo esto, pues yo encantado de hablar más sobre esto y os podéis contactar o también recibir información aquí para AI Builders y en este último para lo que es el DevCloud for Edge, OpenVINO y AI in Production. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Bueno, pues nos quedan 5 minutos para las preguntas que han ido surgiendo. Tengo aquí 3. Si os parece, os las lanzo y ya vosotros veis el que se siente más preparado para responder. ¿Vale? Ya les he estado echando un vistazo, sí. Sí, ¿no? Las habéis visto, ¿no? Bueno, en particular, Pedro Chaparro pues hacía 2 preguntas. Os preguntaba por algún caso de empresa real, ¿no? Que hayan aplicado ya las soluciones de Intel, ¿no? Para que sirva un poco de ejemplo. Sí, respondiendo a esta, es que va en línea con una de mis últimas slides en la parte de Visual Analytics, en la que salía un resumen con todos los enlaces a nuestros white papers, documentos que explican claramente cuáles son las ventajas del caso, cómo se ha desplegado, etcétera. Y solo puse algunos de ellos. Tenemos bastante información pública acerca de OpenVINO. Incluso en los enlaces de OpenVINO que vayas a ver, posiblemente, en muchos de ellos podrás acceder a más contenido. Así que utiliza la de la presentación y descárgatelas, que las hay, y si no, directamente en la página de OpenVINO vas a encontrar referencias. No hay ningún problema. Estupendo. Pues la siguiente pregunta que hacía también Pedro era si estas soluciones están pensadas para un perfil de empresa específico, si aplican mejor a una gran empresa o a una pyme o a una startup que lleva pocos años en este tipo de soluciones. La idea de lo que al menos he explicado yo en la parte de inteligencia artificial va muy enfocada a lo que serían startups. De hecho, hemos cambiado bastante el discurso para adaptarnos al público que tenemos aquí. La respuesta es sí, valen para cualquier tipo de empresa. Podéis utilizar incluso cosas como las que ha explicado Peter. Tenemos acceso a dejaros nuestra parte de DevCloud, nuestro cloud con nuestras hardware allí, para que podáis probar vuestros modelos. Entonces, desarrollo del modelo, el data management y toda la parte de entender el caso de uso, esto todo lo podéis hacer de manera gratuita con el software que tenemos. Por eso habilitamos el ecosistema. Cuando lo quieras ejecutar, sobre todo si estás hablando de casos con mucha información, muchos datos para hacer inteligencia artificial o imágenes de 4K, vas a requerir máquinas muy potentes. Si ese es el caso en el que estás, tienes que irte a algo así como lo nuestro o invertir en hardware, porque cuanto más procesamiento necesites de casos con imágenes grandes, con vídeo grande o con mucha información, más alta es la necesidad de CPUs más caras. Pero dependiendo de lo que tengas entre manos, arrancarlo lo vas a poder hacer gratuitamente y probarlo incluso lo vas a poder hacer en nuestras cloud. No sé si eso le habrá servido, pero trabajamos mucho para que estas personas, estas empresas, puedan realmente desplegarlo sin coste y sin esfuerzo para ellos. Intenta buscar la información, Pedro, que yo creo que te vas a estar contento.
Muy bien. Y ahora otro Pedro Nieto, nos hacía una pregunta un poco más técnica, pero que yo creo muy pertinente. Nos pregunta que quiere saber cómo enfoca Intel o cómo resuelve el reentrenamiento de modelos cuando estamos hablando de Edge, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pregunta interesante. Esta es un poco más, sí, más complicada. De hecho, bueno, nosotros tenemos un perfil de ventas, ¿no? Nosotros somos gente de ventas. Cuando empezamos a trabajar mucho en la parte técnica, involucramos a expertos. Entonces, creo que no podría contestarte de manera 100% clara en esta. Hay unas partes que hay unas guías que se llaman de Machine Learning, bueno, unas funcionalidades que se llaman Continuous Learning, que se aplican son bucles de closed loop de modelos que se entrenan todo el tiempo, en el que trabajamos parte en eso, pero no es nuestra solución. Y sobre todo cuando hablas de Edge, supongo que te refieres a la poca capacidad que hay en función de la nube, porque en el Edge a veces hace más inferencia que training. Esto para contestarte del todo tendría que entender un poco el modelo y lo que está es el caso de uso. Pero vamos, en resumen, la parte de Continuous Learning, echar un vistazo y luego, aparte de eso, no puedo contestarte al 100% de esa pregunta. Tendría que recurrir a gente más experta para decir cuál es la visión de Intel en ese particular topic. Estupendo. Bueno, no hay más preguntas. A mí sí que me gustaría haceros una pregunta, curiosidad, por aprovechar que estáis aquí, que sois expertos en esta tecnología. Querría saber vuestra opinión sobre todas las noticias falsas que está habiendo alrededor de la tecnología 5G y ¿qué opináis? ¿Creéis que esto de verdad puede afectar en alguna forma al desarrollo que se espera de la tecnología o lo veis como algún anecdótico, a lo que hacemos caso porque estamos ahora todos muy centrados en la información y en la conexión? ¿Cómo lo veis? No sé, Mario, ¿quieres contestar tú? Que estoy hablando un montón, o si quieres contesto yo, no Bueno, tengo ningún problema, lo que tú quieras. bueno, podemos entre los dos. Yo lo veo anecdótico totalmente, claro. Sí, yo De también. todas formas, hay regulaciones y los operadores son muy cuidadosos en esto, pues cada vez que se hace despliegues de nuevas tecnologías, se hacen muchas pruebas de que esa tecnología no tiene ningún riesgo de salud, obviamente, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, bueno, sí, es totalmente anecdótico. Porque quizás se asocia a las personas el 5G a algunos proveedores chinos que también hay unos temas muy que han estado en las noticias sobre eso y tal, y no sé si puede venir de ahí, pero bueno, sí, no, totalmente anecdótico. Yo sí puedo añadir tengo tiempo para añadir algo a Claro. lo que Mario dice. Vale. Claro. Yo es que he trabajado un poco en esa parte hace ya tiempo, cuando trabajaba en los principios de 5G. Entonces, la diferencia viene porque en el 4G, digamos que la potencia que envía la antena, pues es toda siempre igual, uniforme y todo eso. Y en 5G va cambiando y moviéndose mucho hacia donde estás. Entonces, se llega a medir más lejos una potencia que antes no. Pero el problema es que esa potencia es puntual. Tú te la envías un momento y la quitas, mientras que la otra es continua encima de ti. Entonces, el efecto que proporciona, que produce una y la otra, incluso a veces con la de 5G es menor, si tú no estás haciendo nada con el teléfono. Es muchísimo menor. Y esa normativa tiene que adaptarse un poco, que es en lo que trabajamos a veces con el gobierno, para que se entienda esa diferencia. Más allá de eso, el tiempo que tú estás expuesto a la potencia es menor en 5G que en 4G. Y aparte de eso, lo que se escucha ahora del coronavirus, bueno, eso sí, de anecdótico para más, vamos, obviamente no contribuye a lo del coronavirus. Ya está, con eso lo dejo todo. Bueno, aquí nuestro Narcis Cardona Estás poniendo algo, Narcis, ¿no? nos aportaba una noticia en la que la OMS hace una publicación desmintiendo todos estos bulos alrededor de eso es un buen referente. Bueno, y viniendo de bueno, Narcis. Pues que él sabe también bastante de esto. Sí, bastante. Nada, no hay más preguntas y ya para ser escrupulosos con la hora hemos pasado 5 minutos los que dejamos al principio, así que si os parece lo dejamos aquí. Quería daros las gracias una vez más a vosotros tres y a Intel por venir a contarnos esto tan interesante y cómo estáis viendo vosotros esta evolución. Y nada más, a todos los participantes por las redes hemos colgado algunos de los contenidos y los que los panelistas quieran que colguemos también, pues lo iremos haciendo en días sucesivos. Daros las gracias por acompañarnos y espero que os veamos por los siguientes meetups virtuales de GoHub. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, de verdad, un placer. Muchas gracias.